Buenas noches a todos, bienvenidos a esta pequeña sesión para poder explicar la fórmula de retención del impuesto sobre la renta a un empleado que esté registrado bajo el régimen de sueldos y salarios de la ley del impuesto sobre la renta. Para esto nos tendremos que ir al artículo 96 de dicha ley, la cual nos va a hablar de la fórmula para poder calcularle la retención al empleado. La primera parte de este artículo nos menciona: la retención se calculará aplicándole a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente tabla. Y aquí vemos la tarifa para la retención mensual vigente durante el año del 2023. Esta tarifa se va actualizando cada año dentro de la resolución miscelánea fiscal, en donde se publica dentro del anexo número 8. Cada año la autoridad nos presenta dentro de la resolución las tablas para las retenciones que serán aplicables durante ese ejercicio. Esta tabla tiene 4 columnas tal y como lo podemos ver. Tenemos la primera columna que se llama límite inferior, la segunda de ellas que se llama límite superior, la tercera de ellas que se llama cuota fija y la cuarta que se llama porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Cada una de las columnas será importante para el cálculo de la retención del empleado que vayamos a tratar. Asimismo, la tabla cuenta con diferentes renglones, cada ellas con un límite inferior y con un límite superior distinto al otro, cada ellas con una cuota fija distinta y cada ellas con un porcentaje distinto aplicable al empleado. Vayámonos a ver qué nos dice el artículo 96. Tenemos que el artículo 96 no nos pone una fórmula como tal, nos da una explicación para poder calcular la retención. Vamos a ir desmenuzando paso por paso qué nos menciona dicho artículo. En primer lugar, tenemos que la fórmula o lo que busca la autoridad es que determines el salario mensual del trabajador. ¿Cómo vamos a determinar el salario mensual del trabajador? Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Tomaremos como referencia el salario diario del trabajador, el cual tenemos que elevar a un importe mensual. ¿Cómo vamos a elevar el salario diario de un trabajador al importe mensual? Lo vamos a elevar, utilizando lo que se conoce como el factor de días mensual, que en este caso es el factor de 30.4 días por mes. Este factor es utilizable con el único fin de evitarnos el tener que estar haciendo cálculos mes con mes, determinando algunos meses que tengan 31, algunos meses que tienen 30, el mes de febrero que tiene 28, para evitarnos esos problemas de cada mes tener que estarle calculando la base gravable al empleado. En este caso, se creó este factor de 30.4 días por mes para hacerlo equitativo durante todo el ejercicio. Ese factor de 30.4, si lo elevamos por 12 meses, nos da los 365 días del año. Entonces, determinaremos el salario mensual del trabajador. ¿Cómo lo haremos? Nuevamente, multiplicando el salario diario del trabajador por el factor de días mensual de 30.4 y nos dará como resultado nuestro salario mensual. Brincamos al segundo paso y nos dice en el artículo 96, el salario mensual que acabas de determinar será la base gravable para la aplicación de la tarifa del impuesto sobre la renta mensual. Es decir, será la base para que nosotros podamos aplicar esta tarifa que acabamos de ver. ¿De qué manera vamos a aplicarle la tarifa al salario mensual que acabamos de determinar? Si decimos que nuestro salario mensual será nuestra base gravable, brincaremos al paso número 3, el cual nos dice, la base gravable que acabamos de determinar la vamos a situar dentro de la tabla del impuesto sobre la renta respectivo y nos dice, debes de situar tu base gravable entre el límite inferior y el límite superior que corresponda. Es decir, tomaremos como referencia el cálculo que acabamos de hacer y lo pondremos entre el límite inferior y el límite superior para poder determinar en qué renglón cabe la base gravable que acabamos de determinar.
debemos de tomar en cuenta que la base gravable debe ser mayor al límite inferior, pero menor al límite superior respectivo. Un ejemplo muy sencillo: si un empleado tiene una base gravable de 25,000 pesos, lo situaremos en este renglón en el que 25,000 pesos es mayor a 15,487,72, pero menor a 31,236,49. Supongamos que hay un empleado que tiene un salario, una base gravable de 13,000 pesos. Nos iríamos al renglón de arriba, en el que 13,000 pesos es mayor a 12,935,83, pero menor a 15,487,71. Entonces, el paso número 3 nos dice: la base gravable que acabas de determinar, sitúala dentro de la tabla en el que sea mayor al límite inferior, pero menor al límite superior, para que puedas determinar qué renglón es el que le va a aplicar a ese empleado. Una vez que ya hicimos eso, nos brincamos al paso número 4, el cual nos dice: a la base gravable, ya una vez que la situaste dentro de la tabla, le vas a restar el límite inferior de dicho renglón que que acabas de escoger. El límite inferior se lo vas a restar a la base gravable respectiva. Al hacer esa resta, el resultado nos va a dar el excedente sobre el límite inferior respectivo. Y eso es el resultado importante del paso número 4. Con eso brincamos al paso número 5, el cual nos dice que el excedente que acabas de determinar sobre el límite inferior, le vas a aplicar el porcentaje de la tabla del impuesto sobre la renta. Es decir, nos vamos a la última columna y al excedente que nos dio el límite inferior le aplicamos el porcentaje respectivo de acuerdo a la tabla a la columna número 4 de la tabla respectiva. Supongamos en este caso que tenemos en la persona de 25,000 pesos, el porcentaje a aplicar sobre el excedente será de 21,36%. Una vez que determinamos eso, al aplicarle ese porcentaje nos va a dar como resultado lo que se conoce como el impuesto marginal. Con eso brincaremos al paso número 6. Una vez que calculamos el impuesto marginal, le vamos a sumar la cuota fija del renglón que nosotros estemos utilizando para la determinación de la retención del impuesto. Es decir, estas diferentes cuotas fijas que están aquí va a depender del renglón que hayamos determinado. Supongamos ese empleado de los 25,000 pesos tendrá una cuota fija mensual de impuesto sobre la renta de 1,640,18 pesos. Al impuesto marginal le sumaremos esa cuota fija y nos dará como resultado el paso número 7, que es la retención del impuesto que será aplicable al trabajador durante cada uno de los meses del ejercicio. Si lo queremos ver de una manera más simple, podemos catalogar la aplicación de esta fórmula, que es el resumen de todo lo que viene dentro del artículo 96. Recordemos, el salario diario del trabajador lo multiplicaremos por el factor de días mensual. Al multiplicarlo nos dará como resultado una base gravable. Esa base gravable la situaremos dentro de la tabla de retenciones mensuales y escogeremos el límite inferior que le corresponda. A la base gravable le restamos el límite inferior que le corresponda de acuerdo a la tabla y nos dará como resultado el excedente del límite inferior. Al excedente del límite inferior lo multiplicaremos por el porcentaje que le corresponda de acuerdo al renglón que escogimos dentro de la tabla. Al aplicarle ese porcentaje, el resultado será nuestro impuesto marginal. Al impuesto marginal le sumamos la cuota fija del renglón que le corresponda dentro de la tabla y nos dará como resultado el impuesto a retenerle al empleado de acuerdo al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Espero que les haya servido esta pequeña información. Practíquenla y si les queda alguna duda, quedo a su disposición en la caja de comentarios. Hasta luego.